Bendito sea el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En esta preciosa hora le damos la honra, la gloria a nuestro Dios, porque nuestro Dios es bueno, su misericordia es para siempre. Y queremos en esta preciosa noche glorificar, exaltar el nombre de nuestro Dios con la preciosa palabra de nuestro Dios. Queremos que en esta noche o en esta mañana, en la hora en que usted nos esté viendo, pueda recibir de parte de Dios la palabra, pueda recibir de parte de Dios el consuelo, pueda recibir de parte de Dios también la salvación. Si usted todavía no ha recibido a Jesucristo en esta noche, usted puede ser una persona que en esta noche pueda decidir cambiar su vida, cambiar el rumbo de su vida, cambiar su camino. Quizás el camino por el que usted anda caminando es un camino incorrecto. En esta noche queremos, a través de la palabra, direccionar su manera de caminar, su vida en esta preciosa hora, en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Y queremos compartir una palabra que se titula Cuando Dios se enoja. Oiga esta palabra, cuando Dios se enoja. En esta preciosa noche queremos compartir esta palabra con todas las personas que están viendo este precioso mensaje en esta preciosa noche. Queremos hablar de ese Dios amoroso, de ese Dios bondadoso, de ese Dios que tiene misericordia, pero que llega un momento cuando ese Dios lleno de misericordia, cuando ese Dios lleno de amor, colma el hombre, le colma la paciencia. Dios llega a un momento que se enoja. Amado amigo, amado hermano, y no debemos de hacer enojar a Dios. Dice la palabra del Señor en 2 de Samuel, capítulo 24, versículo 1, dice la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y la presencia del Espíritu Santo. Volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel. Volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel. Y quizás tú vas a preguntarte en esta noche, ¿por qué Dios se enojó con Israel? ¿Por qué Dios se enojó con ese pueblo que era el pueblo escogido, el pueblo elegido por Dios? Dios se enojó con Israel por una cosa. El rey de Israel, aquel hombre que era llamado conforme al corazón de Dios, llamado David, el dulce cantor de Israel, aquel hombre que en una ocasión venció a Goliat con una honda y con una piedrecita. Ese hombre un día llegó a una determinación de hacer un censo en el pueblo de Israel y en Judá. ¿Por qué se enojó Dios? Dios se enojó con David porque David dejó de confiar en nuestro Dios todopoderoso y comenzó a confiar en el número del pueblo. Comenzó a confiar David en la fuerza de un hombre, en el poder que tenía un hombre para la batalla, para la pelea. Y sabes, amado, dice la palabra de Dios que mandó a sus hombres a hacer el censo. Mandó a aquel hombre llamado Joab, general del ejército de David, a hacer el censo. Aquel hombre se tardó 9 meses en hacer aquel censo. Recorrió aquellas regiones de Sidón, recorrió las regiones de Bérseba y al final vino y le dio el total de las personas que había censado. Había censado de Israel 800,000 personas. Había censado de Judá 500,000 personas preparados para la guerra, preparados para pelear. Y me impacta una palabra que dice el versículo 10. Cuando David llegó a esta conclusión, dijo: después que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón y dijo David, oiga bien, dijo David a Jehová, yo he pecado gravemente por haber hecho esto, mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. Ese hombre llegó a la conclusión que había cometido un grave error. Él dejó de confiar
en el Dios Todopoderoso. Dejó de confiar en el Dios que un día David, cuando se iba a enfrentar a Goliat, le pudo decir a Goliat: tú vienes a mí con lanza, tú vienes a mí con jabalina, pero yo voy a ti en el nombre de Jehová, el Dios de los escuadrones de Israel, al Dios a quien tú has provocado. Oye, aquel hombre que había confiado tanto en Dios, aquel hombre que había confiado en el Espíritu de Jehová, aquel hombre que había dicho: no es con espada, no es con ejército, sino que es con el Espíritu de Dios. Aquel hombre ahora había puesto la confianza en otro hombre y había confiado en números. 1.300.000 soldados preparados para pelear. Pero David se dio cuenta que había cometido un error. Los hombres hoy en día se han equivocado. Los hombres hoy en día han puesto la confianza en la ciencia. Los hombres hoy en día han puesto su confianza en el dinero. Los hombres hoy en día se han equivocado y han confiado en sus riquezas. Han confiado en su conocimiento, en su intelecto. Pero yo te quiero decir, Dios está enojado. Dios se siente en la atmósfera, se siente en el ambiente que nosotros estamos viviendo, que el Dios Todopoderoso, el Dios amoroso, el Dios misericordioso se ha enojado con la humanidad. Y es el momento de apaciguar la ira de Dios. ¿De qué manera? Rindiéndose a los pies de Jesucristo. Que el hombre se humille delante de Dios. Que el hombre doble su rodilla y le pida perdón a Dios y se dé cuenta que se ha equivocado. Que se den cuenta los gobernadores que han legislado mal. Que se den cuenta los gobernadores que han aprobado leyes que van en contra de lo que Dios dejó escrito y plasmado en la palabra del Señor. El hombre se ha enorgullecido. El hombre se ha ensoberbecido y la ira de Dios está derramándose sobre la tierra. Oye, amado amigo, oye, amado hermano, tú que te sientes que estás debilitado, tú que sientes que te has descuidado espiritualmente, tú que te has apartado de las leyes divinas, tú que te has apartado del camino del Señor, es el momento que te vuelvas a Dios. Dios se enojó en cierta ocasión con los ninivitas y mandó a un pregonero llamado Jonás que predicara en Nínive 40, aquella ciudad en donde dice que habían 120,000 personas que no sabían discernir entre la mano derecha y la mano izquierda. Y en aquella ciudad lo mandó a decir: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y en la ciudad de Nínive dice que eran 3 días de camino. La primera vez Jonás no fue. Desobedeció a Dios, se lo tragó un pez, el pez lo arrojó. Luego la segunda vez vino palabra de Jehová a Jonás y Jonás fue y anunció la palabra. Y aquellos hombres se arrepintieron, se volvieron en ayuno y oración. Sodoma y Gomorra, otro ejemplo claro que nosotros tenemos del pecado del pueblo. Aquellas 2 ciudades se habían corrompido. Los hombres estaban casando hombres con hombres, las mujeres estaban acompañando mujer con mujer y en orgías tremendas, y la lascivia del hombre se había encendido. Y Dios decidió destruir a Sodoma y Gomorra. ¿Sabes? Hoy en día estamos viviendo los mismos tiempos. Estamos viviendo los tiempos similares a los tiempos de Noé, a los tiempos de Sodoma y Gomorra. Y el hombre no ha querido entender que Dios está tocando a las puertas de su corazón. Amado amigo, reflexiona. Esta es una palabra para que puedas reflexionar. Esta es una palabra para que puedas entender que Dios hasta ahora solamente está advirtiendo, solamente está llamando la atención para que el hombre se vuelva a Él y se vuelva de todo corazón y humille su corazón delante de Él y se doblegue y le pida perdón. Y Dios, si el hombre se vuelve a Él, Él es fiel y justo
para perdonar tu pecado. Que el Señor te bendiga en esta preciosa hora.